La imagen que tenemos de Jesús ha sido moldeada por siglos de arte, tradición y religión. Sin embargo, la pregunta sobre su verdadera apariencia sigue siendo un misterio que genera debate entre historiadores y teólogos. ¿Era Jesús, como lo describen las pinturas renacentistas, de piel clara y ojos claros, o su aspecto era más cercano al de un hombre de Medio Oriente? Esta incógnita ha dado lugar a diversas teorías que intentan reconstruir su imagen real. La ciencia moderna, a través de análisis antropológicos y arqueológicos, sugiere que Jesús, como un hombre judío del siglo I, probablemente tenía la piel más oscura y los rasgos físicos típicos de los habitantes de la región. Esto contrasta fuertemente con la representación tradicional que la mayoría de nosotros conocemos. Además, las escrituras no ofrecen descripciones detalladas sobre su aspecto físico, lo que deja espacio para especulaciones. A lo largo de los siglos, la figura de Jesús ha sido adaptada culturalmente según los contextos sociales y geográficos, de ahí que su imagen varíe tanto en diferentes partes del mundo. Sin embargo, es la carta del gobernador romano Pilatos al emperador Tiberio la que podría ofrecer una pista valiosa sobre su verdadero rostro y nos revela detalles sorprendentes que pocos conocen. Pero antes de seguir, no te olvides de compartir este video con alguien que amas, ya sea por WhatsApp o incluso por Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor al mayor número de personas posible. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres que traiga nuevos videos, comenta abajo "Quiero más". Solo así sabré si realmente debo seguir trayendo más estudios completos como este. Ahora, sin más preámbulos, vamos con el video. La carta que Poncio Pilatos envió al emperador romano Tiberio no es solo un documento político, sino también un testimonio personal sobre su experiencia con Jesús de Nazaret. En ella, Pilatos describe eventos extraordinarios que presenció durante su mandato en Judea, incluyendo la crucifixión y los fenómenos sobrenaturales que la rodearon. Este documento es, sin duda, uno de los más intrigantes en la historia del cristianismo. Pilatos, quien gobernaba Judea bajo el imperio de Roma, se encontraba en una posición delicada, atrapado entre mantener la paz con el pueblo judío y cumplir con las leyes romanas. En su carta expresa su asombro ante la figura de Jesús, a quien describe con una sabiduría que superaba incluso a los grandes filósofos griegos. Esta admiración, sin embargo, no fue suficiente para evitar la crucifixión, ya que las presiones políticas y religiosas resultaron más poderosas. Lo más fascinante es que Pilatos también describe la apariencia física de Jesús de una manera que no se menciona en los evangelios. Según Pilatos, Jesús no solo tenía un carisma excepcional, sino que su presencia física impactaba a todos los que lo rodeaban. Este detalle, olvidado por muchos, podría cambiar la forma en que visualizamos al Cristo histórico. Para entender completamente la relación entre Pilatos y Jesús, es esencial comprender el contexto histórico en el que estos eventos tuvieron lugar. En ese momento, el Imperio Romano era una de las potencias más grandes del mundo, con Judea como una de sus provincias más problemáticas. Los judíos, que valoraban profundamente su religión y cultura, se resistían a la influencia y control romano, lo que generaba constantes tensiones. Pilatos fue nombrado gobernador de Judea por el emperador Tiberio, una tarea que implicaba mantener el orden en una región en constante agitación. Las revueltas eran comunes, y los líderes religiosos judíos tenían una gran influencia sobre la población. En medio de este clima de incertidumbre, apareció Jesús, un predicador que comenzó a ganar seguidores rápidamente, lo que preocupaba tanto a los líderes judíos como a los romanos.
El papel de Pilatos era mantener el equilibrio, pero cuando Jesús fue acusado de blasfemia y sedición, se vio atrapado en un dilema político y moral. En su carta, Pilatos menciona que, aunque personalmente no veía a Jesús como una amenaza, la presión de los líderes judíos y el temor de una revuelta le obligaron a actuar de manera contraria a sus principios. Los primeros días de Pilatos como gobernador de Judea estuvieron marcados por una serie de desacuerdos con los líderes judíos. En su carta, él mismo expresa su frustración al ver cómo, a pesar de sus intentos por establecer una relación cordial, los líderes religiosos mostraban una actitud distante y hostil. La tensión entre la autoridad romana y la autonomía religiosa judía era palpable desde el principio. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Uno de los episodios más relevantes fue cuando Pilatos organizó una gran recepción para los líderes locales, incluyendo al sumo sacerdote. Sin embargo, ninguno de ellos apareció, alegando que su religión les prohibía compartir mesa con los romanos. Aunque Pilatos aceptó la excusa, quedó claro que este gesto no era más que una muestra de desdén hacia su autoridad. Este distanciamiento inicial entre Pilatos y los líderes religiosos sentó las bases para futuros conflictos. Jesús de Nazaret, con su creciente popularidad, se convertiría pronto en un catalizador para agravar aún más esta relación ya tensa. Pilatos, quien buscaba evitar problemas mayores, trató de mantenerse neutral, pero la presión política y religiosa haría imposible esta tarea. Jerusalén, la capital de Judea, era una de las ciudades más complicadas de gobernar bajo el dominio romano. Su importancia religiosa y su fervoroso pueblo hacían que cualquier movimiento político fuera delicado. Para Pilatos, el desafío no solo era mantener el orden, sino también evitar que las tensiones entre los romanos y los judíos explotaran en una revuelta. La población de Jerusalén estaba profundamente dividida entre facciones religiosas que competían por el poder y la influencia. Los fariseos, saduceos y herodianos eran solo algunos de los grupos que, a pesar de sus diferencias, encontraron un enemigo común en Jesús. La ciudad, durante los festivales religiosos, se convertía en un hervidero de emociones, y fue en uno de esos momentos cuando Jesús fue arrestado. Pilatos, en su carta, relata cómo la situación en Jerusalén lo mantenía en constante alerta. Con pocos soldados a su disposición y sin refuerzos inmediatos, cada decisión que tomaba debía ser calculada para evitar un alboroto. Sin embargo, con la llegada de Jesús a la ciudad y su influencia sobre el pueblo, mantener la paz se volvió una tarea casi imposible. La llegada de Jesús a Jerusalén no pasó desapercibida. A pesar de que Pilatos al principio no prestó demasiada atención, pronto empezó a oír rumores sobre un hombre de Galilea que predicaba una doctrina nueva. No parecía ser un agitador político, lo que inicialmente alivió a Pilatos, pero su creciente popularidad entre las multitudes preocupaba a las autoridades religiosas.
Jesús no solo hablaba sobre la fe y el amor al prójimo, sino que lo hacía con una claridad y sabiduría que asombraba incluso a los más escépticos. Según Pilatos, sus palabras superaban a las de los filósofos más venerados del mundo antiguo. Aquellos que lo escuchaban quedaban cautivados, y eso incluía a los soldados romanos que ocasionalmente presenciaban sus enseñanzas. Pilatos relata en su carta que, en lugar de verlo como una amenaza para el imperio, consideraba a Jesús un hombre virtuoso y justo. Incluso llegó a ofrecerle protección, reconociendo que sus enseñanzas no solo no eran peligrosas para Roma, sino que, en muchos aspectos, promovían valores compatibles con la ley romana. Sin embargo, esa admiración no duraría para siempre, ya que los eventos pronto tomarían un giro trágico. Uno de los momentos más significativos que Pilatos relata en su carta fue cuando un grupo de rebeldes judíos intentó poner a Jesús en una situación comprometedora, al preguntarle si era correcto pagar impuestos al César. La respuesta de Jesús fue tan elocuente que dejó sin palabras tanto a sus seguidores como a sus detractores. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para Pilatos, esta respuesta fue un signo claro de la sabiduría de Jesús. Al no oponerse abiertamente a las leyes romanas, Jesús evitaba cualquier conflicto directo con las autoridades, lo que le permitió seguir predicando sin que Pilatos lo considerara una amenaza. Esta estrategia de mantener una postura neutral respecto a la ocupación romana le garantizó a Jesús cierta tolerancia por parte de Pilatos. Sin embargo, la creciente influencia de Jesús comenzó a molestar a las autoridades religiosas que veían en él una amenaza a su poder, mientras que Pilatos seguía viéndolo como un hombre sensato y pacífico. Los sumos sacerdotes y los fariseos comenzaban a conspirar en su contra, preparando el escenario para su arresto y posterior juicio. El conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas judías era inevitable. Mientras que Jesús predicaba la humildad y criticaba la hipocresía de los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos se sentían cada vez más amenazados por su creciente popularidad. A medida que las multitudes seguían a Jesús, su poder sobre el pueblo se debilitaba. En su carta, Pilatos describe cómo Jesús llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, una crítica directa a su forma de vida hipócrita. Según Pilatos, fue esta capacidad de Jesús para señalar los defectos de los líderes religiosos lo que finalmente llevó a su caída. Los fariseos y los saduceos no podían permitir que alguien como Jesús siguiera desafiando su autoridad sin consecuencias. Aunque Pilatos no veía a Jesús como un rebelde político, sabía que el conflicto religioso podría derivar en una crisis de orden público. Las tensiones en Jerusalén crecían a medida que se acercaba la Pascua, y las autoridades religiosas comenzaron a buscar la forma de deshacerse de Jesús sin causar una revuelta masiva. El juicio de Jesús fue un evento que marcó un punto de no retorno en la historia de Judea. Aunque Pilatos intentó en varias ocasiones evitar la condena, las presiones políticas y sociales lo llevaron a tomar una decisión que sabía era injusta. En su carta a Tiberio, Pilatos explica cómo se vio atrapado entre su conciencia y las demandas del pueblo. Los líderes religiosos presentaron a Jesús ante Pilatos, acusándolo de blasfemia y de declararse el rey de los judíos. Pilatos, al no encontrar un delito en esas acusaciones que justificara la pena de muerte según las leyes romanas, intentó liberar a Jesús proponiendo su flagelación como castigo menor. Sin embargo, las multitudes, incitadas por los sacerdotes, exigieron su crucifixión. Pilatos relata su angustia ante esta situación. En su juicio personal,
Jesús no era culpable de ningún crimen que mereciera la muerte. No obstante, para evitar una revuelta y mantener la paz en Jerusalén, se vio obligado a ceder a las demandas del pueblo, lavándose simbólicamente las manos para mostrar que la sangre de Jesús no caía sobre él, sino sobre quienes lo condenaban. La condena de Jesús fue mucho más que un simple acto judicial. Fue el resultado de una compleja red de tensiones políticas, religiosas y sociales. Para las autoridades religiosas, Jesús representaba una amenaza a su poder y autoridad. Para Pilatos, era un asunto de mantener el control en una ciudad ya de por sí inestable. Esta combinación fue letal para Jesús, quien terminó pagando con su vida. Los fariseos y saduceos, que en otros momentos habían estado en desacuerdo entre ellos, se unieron en su deseo de eliminar a Jesús. La presión que ejercieron sobre Pilatos fue implacable. Y las multitudes enfurecidas no dejaban lugar a dudas, querían ver a Jesús crucificado. Pilatos sabía que cualquier intento de salvar a Jesús podría provocar una insurrección, algo que el imperio no estaba en condiciones de manejar en ese momento. La crucifixión de Jesús se convirtió en un punto de inflexión, no solo para la historia de Judea, sino también para el cristianismo naciente. Lo que comenzó como un conflicto religioso terminó siendo un evento con repercusiones políticas y espirituales que cambiarían el curso de la historia para siempre. En su carta, Pilatos no puede evitar reflexionar sobre su propio papel en estos eventos, lamentando la muerte de un hombre al que consideraba inocente. Uno de los momentos más fascinantes de la relación entre Pilatos y Jesús fue su diálogo privado antes de la crucifixión. En su carta, Pilatos describe cómo habló directamente con Jesús en el pretorio, tratando de entender quién era realmente este hombre que había causado tanta controversia. La serenidad de Jesús frente a su inminente destino dejó una impresión duradera en el gobernador romano. Pilatos, acostumbrado a tratar con criminales y rebeldes, quedó sorprendido por la calma y la sabiduría de Jesús. En lugar de suplicar por su vida o intentar negociar su libertad, Jesús habló de la verdad y del reino de Dios, conceptos que parecían trascender cualquier preocupación terrenal. Este diálogo hizo que Pilatos dudara aún más sobre la justicia de condenar a un hombre tan singular. En un momento del intercambio, Pilatos le preguntó a Jesús si realmente era el rey de los judíos. La respuesta de Jesús, «Mi reino no es de este mundo», desconcertó a Pilatos, quien se enfrentaba a algo que no comprendía del todo, una dimensión espiritual que iba más allá del poder terrenal. Este encuentro marcó a Pilatos profundamente y fue uno de los factores que lo llevaron a intentar, sin éxito, salvar a Jesús de su trágico destino. El silencio de Jesús durante su juicio fue tan impresionante como desconcertante. Mientras los líderes religiosos lo acusaban y la multitud clamaba por su muerte, Jesús permanecía en calma, sin ofrecer ninguna defensa. Pilatos, acostumbrado a ver prisioneros suplicar por sus vidas, no pudo comprender por qué Jesús aceptaba su destino con tanta serenidad. A pesar de los intentos de Pilatos por liberar a Jesús, ofreciendo incluso la liberación de un prisionero según la costumbre pascual, el pueblo eligió salvar a Barrabás, un conocido criminal, en lugar de a Jesús. Este acto colectivo de la multitud marcó el punto final de cualquier posibilidad de que Pilatos pudiera intervenir. La demanda por la crucifixión de Jesús fue tan fuerte que ni siquiera el poder romano pudo resistirla. La decisión de crucificar a Jesús fue tomada, y Pilatos, a pesar de sus dudas, cedió a la presión. Lavándose las manos, intentó simbolizar su inocencia en este acto. No obstante, la condena fue inevitable.
y el silencio de Jesús frente a la violencia y el odio que lo rodeaban quedó grabado en la memoria de todos los presentes. La crucifixión de Jesús es uno de los momentos más dolorosos y simbólicos de la historia. Para Pilatos, este fue el desenlace de una serie de eventos que escapaban a su control. En su carta, Pilatos describe la crucifixión con un tono de resignación, consciente de que estaba presenciando un acto que tendría repercusiones más allá de lo político y lo religioso. La crucifixión fue llevada a cabo en el monte Golgota, un lugar sombrío que ya había sido escenario de ejecuciones anteriores. A medida que los soldados romanos clavaban a Jesús en la cruz, una sensación de oscuridad y tristeza se apoderó de Jerusalén. Pilatos menciona fenómenos extraños: un cielo cubierto de nubes, un temblor de tierra y un aire de desolación que parecía afectar a todos los presentes. Este evento no solo marcó el final de la vida terrenal de Jesús, sino también el inicio de una nueva era. Su muerte, aunque aparentemente una derrota, se convertiría en el pilar central del cristianismo, y para Pilatos fue el acto que definió su gobierno en Judea. Aunque fue una ejecución más en su carrera como gobernador, supo en el fondo que esta crucifixión era diferente a todas las demás. La carta de Pilatos a Tiberio describe fenómenos asombrosos que ocurrieron en el momento de la muerte de Jesús. Un terremoto sacudió la región y el cielo, que hasta ese momento había estado despejado, se oscureció repentinamente. Estas señales, que muchos interpretaron como un mensaje divino, aumentaron el misterio y la reverencia en torno a la figura de Jesús. Incluso los soldados romanos, testigos de innumerables ejecuciones, quedaron impresionados por lo que vieron. Pilatos menciona que uno de los centuriones exclamó: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». Este reconocimiento por parte de un oficial romano añadió una dimensión aún más profunda al evento, pues incluso aquellos que no pertenecían al pueblo judío comenzaron a ver a Jesús como una figura extraordinaria. Los presagios que rodearon la crucifixión también afectaron a la población de Jerusalén. Muchos comenzaron a arrepentirse de su participación en la condena de Jesús, mientras que otros vieron en esos eventos señales de que algo más grande estaba por venir. La muerte de Jesús no fue simplemente el final de un predicador, sino el comienzo de un movimiento que cambiaría el mundo. Después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue llevado a un sepulcro nuevo, propiedad de José de Arimatea. El entierro fue rápido, ya que la Pascua judía estaba a punto de comenzar y no se permitió embalsamar el cuerpo con los rituales habituales. Pilatos, consciente de la posible reacción de los seguidores de Jesús, autorizó que soldados romanos custodiaran la tumba para evitar que el cuerpo fuera robado. Sin embargo, 3 días después, la tumba fue encontrada vacía. Los guardias afirmaron que un fenómeno sobrenatural había ocurrido. Una luz cegadora los había dejado inconscientes y cuando recuperaron la conciencia, la piedra que sellaba la tumba estaba desplazada y el cuerpo de Jesús ya no estaba. Esta noticia se extendió rápidamente, generando conmoción tanto entre los seguidores de Jesús como entre sus enemigos. Para Pilatos, la desaparición del cuerpo de Jesús fue un enigma. Aunque las autoridades judías trataron de difundir la idea de que sus discípulos habían robado el cuerpo, los relatos de los soldados y los fenómenos presenciados hicieron difícil sostener esa versión. La tumba vacía se convirtió en el centro de un misterio que, aún hoy, sigue desconcertando a la humanidad. El relato de los guardias romanos que custodiaban la tumba de Jesús es uno de los aspectos más sorprendentes de la carta de Pilatos. Según ellos, en la madrugada del 3er día, una luz deslumbrante apareció sobre el sepulcro, seguida de una fuerte sacudida de la tierra. Los soldados,
entrenados y disciplinados, quedaron paralizados por el miedo ante lo que describieron como un fenómeno celestial. La luz no era un simple resplandor. Según los guardias, parecía emanar de la propia tierra y envolvía toda la tumba. Poco después, la piedra que bloqueaba la entrada fue movida sin la intervención de ninguna persona visible. Los guardias, aterrados, huyeron del lugar y solo regresaron más tarde, cuando ya era demasiado tarde para evitar la desaparición del cuerpo. Pilatos relata que los sacerdotes judíos intentaron sobornar a los guardias para que difundieran una versión diferente de los hechos, afirmando que los discípulos habían robado el cuerpo durante la noche. Sin embargo, la magnitud del evento y el temor de los soldados hicieron que esta historia se propagara rápidamente. La resurrección de Jesús se convirtió en un hecho incuestionable para muchos, y las autoridades romanas quedaron perplejas ante lo sucedido. La figura de Jesús fue, desde el principio, rodeada de rumores sobre sus milagros y poderes sobrenaturales. Pilatos menciona en su carta varios de estos hechos, como la curación de enfermos, la multiplicación de panes y peces, e incluso la resurrección de muertos. Aunque los romanos eran escépticos ante estos relatos, muchos testigos aseguraban haber presenciado tales milagros con sus propios ojos. Uno de los episodios más sorprendentes para Pilatos fue el momento en que Jesús calmó una tormenta en el mar de Galilea. Este milagro, narrado por varios testigos, fue visto como una señal de que Jesús tenía control sobre los elementos de la naturaleza. A pesar de la incredulidad inicial de los romanos, estos hechos fueron ganando notoriedad, y muchos comenzaron a preguntarse si Jesús realmente era un ser divino. La resurrección, para muchos, fue la confirmación de que Jesús no era un hombre común. Sus milagros, combinados con el testimonio de los guardias sobre la tumba vacía, llevaron a que incluso algunos oficiales romanos comenzaran a creer en la posibilidad de que Jesús era más que un simple predicador. Para Pilatos, estos eventos eran difíciles de explicar bajo la lógica romana, pero no podía ignorar el impacto que Jesús había tenido en Judea. La carta de Pilatos a Tiberio no es solo un informe político, es también un testimonio personal de un hombre que fue testigo de eventos que escapaban a su comprensión. A lo largo de su mandato en Judea, Pilatos se enfrentó a una figura única, cuya influencia no se limitaba al ámbito religioso, sino que trascendía las fronteras de lo humano. Jesús, a pesar de su trágico final, dejó una marca imborrable en la historia. Para Pilatos, la figura de Jesús fue una paradoja, un hombre humilde y pacífico que, sin embargo, causó una revolución espiritual que cambiaría el curso del mundo. Su crucifixión, lejos de silenciar su mensaje, lo amplificó, y la resurrección, aunque inexplicable para los romanos, selló su destino como una figura central en la historia de la humanidad. El legado de Jesús, desde la perspectiva de Pilatos, fue el de un hombre cuya sabiduría y carisma desafiaron tanto a las autoridades religiosas como a las políticas. Lo que comenzó como un pequeño movimiento en Galilea terminó siendo un fenómeno que sacudió los cimientos de Jerusalén y del propio Imperio Romano. Pilatos, aunque reticente, comprendió que había sido testigo de algo extraordinario, algo que ningún poder terrenal podría detener. Después de escuchar estos relatos y reflexionar sobre los testimonios históricos, surge una pregunta importante. ¿Qué piensas tú sobre la verdadera apariencia de Jesús y los eventos que rodearon su crucifixión y resurrección? ¿Crees que las descripciones de Pilatos y los fenómenos sobrenaturales narrados tienen un impacto en cómo percibimos a Jesús hoy en día? La historia de Jesús ha sido contada desde múltiples perspectivas a lo largo de los siglos, pero sigue siendo un misterio que invita a la reflexión. ¿Cuál es tu interpretación de los hechos?
Nos encantaría saber tu opinión. Deja tus comentarios abajo y comparte con nosotros tu perspectiva sobre la figura histórica de Jesús y su influencia en la historia de la humanidad. La Puerta Dorada de Jerusalén, también conocida como la Puerta Oriental, es uno de los accesos más icónicos y misteriosos de la ciudad antigua. Esta puerta ha estado sellada desde el siglo X bajo el mandato otomano, y su historia está envuelta en un halo de misterio y profecía. Durante siglos ha capturado la imaginación tanto de creyentes como de historiadores, convirtiéndose en un símbolo potentemente espiritual y un objeto de numerosas interpretaciones religiosas y culturales. Y lo que ha ocurrido ahora está dejando a mucha gente angustiada. Nadie se imaginaba que esto sucedería ahora. Para los cristianos, la Puerta Dorada no es solo un punto de acceso físico a Jerusalén, sino también un símbolo del único camino hacia la salvación a través de Jesucristo. Según la profecía bíblica en Ezequiel 44, 1-3, esta puerta debe permanecer cerrada porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Por tanto, permanecerá cerrada. Esta creencia sostiene que la puerta se abrirá únicamente para recibir al príncipe, a quien los cristianos identifican como Jesús en su segunda venida. La puerta que mira hacia el Monte de los Olivos ha sido un lugar de gran importancia histórica y religiosa a lo largo de los siglos. Su cierre ha sido interpretado por muchos como una confirmación de las Escrituras y un recordatorio constante de la espera del regreso de Jesús. Este evento es visto como la culminación del plan de salvación de Dios, un momento que los creyentes anticipan con gran esperanza y fervor. La historia de la Puerta Dorada combina predicciones bíblicas, eventos históricos y creencias profundas, creando una narrativa rica y compleja. Su estructura y ubicación la han convertido en un punto focal no solo para los cristianos, sino también para judíos y musulmanes, quienes también atribuyen un significado especial a esta entrada sellada. A medida que exploramos su historia, podemos entender mejor cómo ha influido y continúa influyendo en las creencias y expectativas de millones de personas en todo el mundo. El misterio que rodea a la Puerta Dorada es fascinante y ha sido objeto de especulación durante siglos. Sellada por el sultán otomano Solimán el Magnífico en 1541, esta puerta ha permanecido cerrada como un enigma que pocos han podido desentrañar completamente. Y durante los próximos minutos entenderás realmente todo lo que hay detrás de este misterio y lo que está pasando en este preciso momento que dejó a todos muy asustados. Pero primero comparte este estudio completo con alguien que amas. Puede ser vía WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión es difundir la palabra sagrada a la mayor cantidad de personas posible. Están sucediendo muchas cosas y debemos prepararnos. Y si te gusta este tipo de contenido que trae eventos actualizados, comenta abajo "Quiero más". De esta manera sabré si realmente estás disfrutando el contenido. Según la tradición, la puerta fue cerrada para prevenir la entrada del Mesías, una figura esperada tanto en la fe judía como en la cristiana. En el cristianismo, este Mesías es identificado como Jesús, cuya segunda venida se espera que cumpla la profecía de Ezequiel. La cerradura de la puerta, por lo tanto, se ve como una confirmación de esta profecía y un recordatorio constante de la promesa divina de la salvación. El sultán Solimán, al sellar la puerta, también mandó construir un cementerio frente a ella, basado en la creencia de que un sacerdote judío no podría cruzar un cementerio sin contaminarse ritualmente. Este acto tenía como objetivo adicional prevenir la llegada de un falso Mesías o anticristo. Sin embargo, esta decisión ha sido vista por muchos como una ironía divina,
ya que, sin saberlo, Solimán cumplió con la profecía de Ezequiel 44:1-3. A lo largo de los años han surgido muchas preguntas sobre la razón detrás del cierre de la puerta y las implicaciones que esto tiene para las creencias religiosas. ¿Por qué se cerró precisamente esta puerta? ¿Quién tiene la autoridad para abrirla nuevamente? Estas preguntas continúan intrigando a estudiosos y creyentes, manteniendo viva la fascinación por este enigma histórico y espiritual. La profecía de Ezequiel es fundamental para entender el significado de la puerta dorada. En el libro de Ezequiel 44:1-3 se describe una visión en la que el Señor instruye a que la puerta oriental del templo debe permanecer cerrada porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Este pasaje ha sido interpretado por los cristianos como una referencia directa a Jesucristo, quien entró a Jerusalén y al templo por esta puerta. La interpretación cristiana sostiene que esta puerta se abrirá únicamente para el príncipe, identificado como Jesús, en su segunda venida. Este evento marcará el cumplimiento de la profecía y la realización del plan divino para la humanidad. La puerta, por lo tanto, no es solo una estructura física, sino un símbolo de la espera y la esperanza de la salvación prometida. Ezequiel 44:3 menciona específicamente que el príncipe, por ser el príncipe, se sentará en ella para comer pan delante del Señor, por el vestíbulo de la puerta entrará y por el mismo camino saldrá. Esta descripción ha sido objeto de numerosas interpretaciones teológicas y exegéticas, cada una tratando de desentrañar el significado profundo de estas palabras y su relación con el Mesías. La conexión entre la puerta y la profecía de Ezequiel es crucial para los cristianos, ya que refuerza la creencia en Jesús como el cumplimiento de las antiguas profecías. Esta puerta sellada se convierte así en un testimonio físico de las Escrituras y un símbolo poderoso de la fe en la segunda venida de Cristo. La espera de este momento se vive con devoción y esperanza, manteniendo viva la promesa de la salvación. La conexión entre Jesús y la puerta dorada es uno de los elementos más significativos en la narrativa cristiana. Según las Escrituras, Jesús entró a Jerusalén a través de esta puerta en lo que se conoce como la entrada triunfal, un evento celebrado durante el Domingo de Ramos. Esta entrada es vista como un cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, donde se menciona la llegada del Rey justo y victorioso montado en un burro. La puerta dorada, por lo tanto, no es solo un lugar histórico, sino un símbolo de la misión de Jesús en la tierra. En el Evangelio de Juan 10:9, Jesús dice: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». Este versículo subraya la importancia de Jesús como el único camino hacia la salvación, una idea que se refuerza con la imagen de la puerta sellada que solo Él puede abrir. La entrada de Jesús a través de la puerta dorada también está conectada con su papel como el buen pastor, quien guía a sus ovejas por el camino correcto. En Juan 10:7-8 Jesús dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron». Esta metáfora refuerza la idea de que Jesús es el guardián y protector de los creyentes, un papel que se manifiesta a través del simbolismo de la puerta. La puerta dorada, sellada y esperando la segunda venida de Cristo, representa una promesa de redención y esperanza para los cristianos. La espera de este momento no es solo una espera pasiva, sino una llamada a vivir de acuerdo con los principios de Jesús, preparándose para el día en que la puerta se abra y el plan de salvación se complete. Esta conexión espiritual y simbólica mantiene viva la fe y la esperanza de los creyentes en todo el mundo.
El significado espiritual de la puerta dorada va más allá de su estructura física y su historia de cierres y aperturas. Para los cristianos, la puerta sellada es un poderoso símbolo del acceso exclusivo a la salvación a través de Jesucristo. Esta idea se refuerza en Juan 14:6, donde Jesús dice: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». La puerta cerrada, por lo tanto, representa el camino único hacia Dios que solo Jesús puede abrir. La espera de la apertura de la puerta es también una metáfora de la espera espiritual de la segunda venida de Cristo. Este evento, esperado con fervor por los cristianos, es visto como el cumplimiento final de las promesas de Dios. En Mateo 24:30 se describe la venida del Hijo del Hombre en una nube con poder y gran gloria, un evento que los creyentes esperan con esperanza y preparación espiritual. El cierre de la puerta también simboliza la protección divina y la preparación necesaria para recibir a Cristo. En Lucas 12:35-40, Jesús instruye a sus seguidores a estar siempre preparados, como siervos esperando el regreso de su Señor. La puerta sellada, por lo tanto, es un recordatorio constante de la necesidad de vivir una vida de fe y obediencia, en espera de la llegada del Salvador. En Apocalipsis 3:7-8 se describe a Jesús como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta imagen refuerza la idea de que la puerta sellada no puede ser abierta por nadie más que Jesús, destacando su autoridad y poder divino. La espera de su apertura es, por lo tanto, una espera de la manifestación final de la justicia y el amor divino. La espera de la segunda venida de Jesús es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Los creyentes esperan este momento con gran esperanza, sabiendo que será el cumplimiento final del plan de salvación de Dios. Según Mateo 24:44, Jesús dijo: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Esta enseñanza subraya la importancia de vivir en un estado constante de preparación espiritual. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La puerta dorada, sellada hasta el momento de su venida, se convierte en un símbolo tangible de esta espera. Los cristianos creen que cuando Jesús regrese, la puerta se abrirá para recibirlo, cumpliendo así la profecía de Ezequiel 44:1-3. Este evento no solo marcará la culminación de las promesas divinas, sino que también servirá como una señal para toda la humanidad de que el reino de Dios ha sido establecido. Esta espera no es pasiva, sino activa. Los creyentes son llamados a vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de Jesús, demostrando amor, justicia y misericordia en sus vidas diarias. En 2 Pedro 3:11-12 se nos exhorta a vivir en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Este llamado a la acción resalta la importancia de mantener una vida de fe y obediencia mientras se espera el regreso de Cristo.
La espera de la segunda venida está llena de esperanza y consuelo. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 se nos promete que el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta promesa asegura a los creyentes que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida eterna con Dios. La puerta dorada, en su estado sellado, es un recordatorio constante de esta esperanza futura. La puerta dorada de Jerusalén no solo es una estructura histórica, sino también un poderoso símbolo de salvación y esperanza para los cristianos. Representa el camino exclusivo hacia Dios a través de Jesucristo, quien dijo en Juan 10, 9, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos». Esta metáfora enfatiza que la salvación solo puede alcanzarse a través de Jesús. El estado sellado de la puerta es una representación física de la espera espiritual de la segunda venida de Cristo. Para los creyentes, esta espera está llena de esperanza y anticipación. La profecía de Ezequiel 44, 1-3, que habla de una puerta cerrada porque el Señor ha entrado por ella, refuerza la idea de que solo Jesús puede abrir este camino hacia la salvación. La puerta cerrada se convierte en un símbolo de la promesa divina y de la protección de Dios sobre su pueblo. Además, la puerta dorada simboliza la esperanza de un futuro mejor, donde las promesas de Dios se cumplirán plenamente. En Romanos 8, 24, 25 se nos recuerda que en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta enseñanza resalta la naturaleza de la esperanza cristiana, que es firme y confiada, aunque aún no se haya manifestado plenamente. La espera de la apertura de la puerta también sirve como una llamada a la preparación espiritual. En Lucas 12, 35-36, Jesús instruye a sus seguidores a estar ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Esta parábola enfatiza la importancia de estar preparados y vigilantes, viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios mientras se espera su cumplimiento final. La puerta dorada ha capturado la imaginación de creyentes y académicos por igual durante siglos. Su historia, su significado religioso y su estado sellado han sido objeto de numerosos estudios e interpretaciones. Para los creyentes, la puerta es un símbolo tangible de las promesas de Dios y un recordatorio de la esperanza en la segunda venida de Jesús. Los académicos, por su parte, han explorado sus orígenes, su arquitectura y su impacto en la historia de Jerusalén. Los estudiosos han analizado la puerta desde diversas perspectivas, incluyendo la arqueología, la historia y la teología. La arqueología ha revelado detalles fascinantes sobre su construcción y los diferentes periodos históricos en los que ha sido abierta y cerrada. La historia nos muestra cómo diferentes gobernantes, como el sultán Solimán, han influido en su estado actual, sellándola para cumplir con sus propios objetivos políticos y religiosos. Desde una perspectiva teológica, la puerta dorada es vista como un cumplimiento de las profecías bíblicas. Los estudiosos de la Biblia han examinado pasajes como Ezequiel 44, 1-3 y Mateo 24:30 para entender mejor su significado y su relevancia en la narrativa de la salvación. Esta exploración ha llevado a una mayor comprensión de cómo la puerta encaja en el plan divino y su simbolismo en la fe cristiana. La puerta dorada sigue siendo un tema de debate y estudio entre los eruditos contemporáneos.
Su estado sellado y las restricciones sobre las excavaciones arqueológicas en la zona han mantenido el misterio y la fascinación en torno a ella. Tanto creyentes como académicos continúan explorando su significado, buscando comprender mejor cómo esta puerta encapsula las esperanzas, las promesas y las profecías de diferentes tradiciones religiosas. A lo largo de la historia, la Puerta Dorada ha sido objeto de numerosas predicciones y expectativas. Estas predicciones han sido tanto religiosas como históricas, reflejando la profunda significancia que esta puerta tiene para diversas culturas y creencias. En el contexto cristiano, la puerta se asocia con la segunda venida de Jesús, un evento esperado con gran anticipación y esperanza. Esta expectativa se basa en pasajes bíblicos como Ezequiel 44, 1-3 y Mateo 24:30. Históricamente, la puerta ha sido abierta y cerrada en varias ocasiones, cada una de ellas cargada de significado. Por ejemplo, fue sellada por el sultán Solimán en 1541, un acto que muchos interpretan como un cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Esta acción ha sido vista como una confirmación de la Escritura, reforzando la creencia de que solo el Mesías puede abrir la puerta en su segunda venida. Las expectativas en torno a la Puerta Dorada no se limitan a la tradición cristiana. En la fe judía, la puerta también tiene un significado mesiánico. Según algunas tradiciones, el Mesías entrará a Jerusalén a través de esta puerta, marcando el comienzo de una nueva era de paz y justicia. Esta creencia ha contribuido a la importancia continua de la puerta en la historia y la teología judías. A lo largo de los siglos, millones de personas han esperado con ansias la apertura de la Puerta Dorada, viendo en ella un signo físico y un símbolo cargado de promesas divinas. Esta expectativa ha generado una rica tradición de interpretación y reflexión que continúa inspirando a creyentes y estudiosos por igual. La puerta, sellada y misteriosa, sigue siendo un punto focal de esperanza y anticipación en la narrativa religiosa y cultural de Jerusalén. Conocer la historia de la Puerta Dorada es esencial para comprender su significado y su impacto en la fe y la cultura. La puerta no es solo una estructura antigua, sino un símbolo lleno de significado que ha influido en las creencias y expectativas de millones de personas. Su historia, desde su construcción hasta su sellado, está entrelazada con eventos históricos y decisiones políticas que han moldeado su legado. La Puerta Dorada fue construida en el siglo VI, posiblemente durante el periodo bizantino, y ha sido testigo de numerosos eventos históricos. Su posición en el muro oriental de Jerusalén, frente al Monte de los Olivos, la convierte en un punto estratégico tanto militar como religioso. A lo largo de los siglos ha sido abierta y cerrada por diferentes gobernantes, cada uno con sus propias motivaciones y significados. El cierre de la puerta por el sultán Solimán en 1541 es uno de los eventos más significativos en su historia. Este acto no solo fue una medida defensiva, sino también un gesto simbólico cargado de significado religioso. Solimán, al sellar la puerta y construir un cementerio frente a ella, buscaba prevenir la llegada de un falso Mesías, cumpliendo, sin saberlo, con la profecía de Ezequiel 44, 1-3. Esta acción ha dejado una marca indeleble en la narrativa de la Puerta Dorada. Las diferentes capas de construcción revelan cómo la puerta ha sido modificada y reconstruida a lo largo del tiempo, reflejando los cambios políticos y culturales en Jerusalén. Estas exploraciones continúan arrojando luz sobre la rica historia de la puerta y su papel en la historia de la ciudad. La Puerta Dorada ha servido históricamente como un importante punto de protección para la ciudad de Jerusalén,
Construida en el siglo VI, posiblemente durante el período bizantino, esta puerta se encuentra en el muro oriental de la ciudad, mirando hacia el Monte de los Olivos. Su ubicación estratégica la convirtió en un elemento crucial para la defensa de Jerusalén frente a posibles invasores y amenazas. La puerta no solo tenía una función defensiva, sino que también se convirtió en un símbolo de la fe y la devoción de las personas que vivían en la ciudad. Los judíos, cristianos y musulmanes le han atribuido un profundo significado religioso, viendo en ella una representación física de sus creencias y expectativas espirituales. Para los judíos, la puerta está ligada a las profecías mesiánicas, mientras que para los cristianos representa la segunda venida de Jesús. La historia de la Puerta Dorada también refleja los cambios políticos y religiosos en Jerusalén. Fue sellada por el sultán otomano Solimán en 1541, una acción que no solo tenía fines defensivos, sino que también estaba cargada de significado simbólico. Solimán, al cerrar la puerta y construir un cementerio frente a ella, buscaba prevenir la entrada de un falso Mesías, actuando de acuerdo con sus propias creencias religiosas y políticas. Además de su función protectora, la Puerta Dorada ha sido un pilar de fe para aquellos que creen en las profecías asociadas a ella. La puerta se convierte en un recordatorio tangible de la promesa divina y la esperanza de salvación. Su estado sellado simboliza la espera activa y la preparación espiritual, motivando a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios de su fe mientras anticipan el cumplimiento de las promesas divinas. El sultán otomano Solimán, el Magnífico, jugó un papel crucial en la historia de la Puerta Dorada al ordenar su cierre en 1541. Esta decisión fue parte de un esfuerzo más amplio para fortificar Jerusalén y protegerla de posibles invasores. Solimán, conocido por sus grandes proyectos de construcción y su habilidad para combinar defensa militar con simbolismo religioso, vio en el cierre de la puerta una oportunidad para cumplir ambos objetivos. El cierre de la puerta por Solimán no fue simplemente una medida de seguridad, sino también una declaración religiosa. Según las creencias islámicas, Jesús, a quien también reconocen como un profeta, jugará un papel en el juicio final. Al sellar la Puerta Dorada, Solimán buscaba prevenir la entrada de un falso Mesías o anticristo, asegurando que solo el verdadero profeta pudiera cumplir con las profecías. La construcción de un cementerio frente a la puerta fue otra medida simbólica tomada por Solimán. En la tradición judía, un sacerdote no puede cruzar un cementerio sin contaminarse ritualmente, lo que añadiría otra capa de protección contra la entrada de un falso Mesías. Sin embargo, esta acción también puede interpretarse como una ironía, ya que al intentar prevenir la profecía, Solimán podría haber contribuido a su cumplimiento. El cierre de la Puerta Dorada por Solimán ha dejado una huella duradera en la historia de Jerusalén. Este acto ha sido objeto de numerosas interpretaciones y debates entre historiadores y teólogos. La puerta sellada sigue siendo un símbolo potente de la intersección entre política y religión y un recordatorio de cómo las acciones humanas pueden influir en la percepción y la interpretación de las profecías divinas. La Puerta Dorada posee una relevancia única y significativa para judíos, cristianos y musulmanes, cada uno de los cuales tiene sus propias interpretaciones y creencias asociadas a esta estructura. Para los judíos, la puerta está estrechamente ligada a las profecías mesiánicas que prometen la llegada del Mesías. Según algunas tradiciones judías, el Mesías entrará en Jerusalén a través de esta puerta, marcando el comienzo de una nueva era de paz y justicia. Para los cristianos, la Puerta Dorada representa la segunda venida de Jesucristo.
La profecía de Ezequiel 44:1-3, que habla de una puerta que permanecerá cerrada hasta que el príncipe pase por ella, es vista como una referencia directa a Jesús. Los cristianos creen que cuando Jesús regrese, la puerta se abrirá para recibirlo, cumpliendo así la profecía y señalando el establecimiento del reino de Dios en la tierra. En el Islam, la puerta dorada también tiene un significado especial. Aunque el Corán no menciona directamente la puerta, algunos musulmanes creen que Jesús, a quien también reconocen como un profeta importante, jugará un papel en los eventos del juicio final. El cierre de la puerta por Solimán y la construcción del cementerio frente a ella reflejan esta creencia y la intención de proteger la ciudad de cualquier impostor que pretenda ser el Mesías. Esta convergencia de significados religiosos hace de la Puerta Dorada un punto focal en Jerusalén, una ciudad ya rica en historia y espiritualidad. La puerta, con su historia de aperturas y cierres, simboliza las esperanzas y expectativas de millones de personas a lo largo de los siglos. Cada grupo religioso ve en ella una manifestación de sus propias promesas divinas, lo que refuerza su importancia continua y su poder simbólico. Para los cristianos, la Puerta Dorada es vista como una materialización de la profecía bíblica, especialmente la de Ezequiel 44:1-3. Este pasaje describe cómo la puerta oriental del templo debe permanecer cerrada porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Los cristianos interpretan esta entrada como una referencia a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y creen que la puerta se abrirá nuevamente para su segunda venida. La entrada de Jesús a Jerusalén a través de la Puerta Dorada durante el Domingo de Ramos es un evento crucial en la narrativa cristiana. Según los evangelios, Jesús fue recibido con palmas y aclamaciones mientras entraba montado en un burro, cumpliendo así la profecía de Zacarías 9:9. Esta entrada es vista como una prefiguración de su regreso en gloria y majestad, cuando finalmente abrirá la puerta sellada. Además de la profecía de Ezequiel, la Puerta Dorada también está relacionada con otras escrituras que hablan del regreso de Cristo. En Mateo 24:30 se describe cómo verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La puerta cerrada se convierte así en un símbolo de la espera de este evento trascendental, un recordatorio constante de la promesa de redención y el cumplimiento del plan divino. El simbolismo de la puerta se extiende también al Nuevo Testamento, donde Jesús se describe a sí mismo como la puerta en Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esta declaración refuerza la idea de que la salvación solo puede alcanzarse a través de Él, y que su segunda venida será el momento en que esta puerta se abra para todos aquellos que han esperado fielmente. La Puerta Dorada, por lo tanto, no es solo una estructura física, sino un poderoso símbolo de la fe y la esperanza cristiana. El pasaje de Ezequiel 44:1-3 es fundamental para entender el significado de la Puerta Dorada en el contexto cristiano. En este pasaje, el profeta Ezequiel relata una visión en la que se le dice que la puerta oriental del templo debe permanecer cerrada, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Por tanto, permanecerá cerrada. Esta visión ha sido interpretada como una profecía que se cumplirá en la segunda venida de Jesús. La puerta cerrada simboliza la exclusividad y la santidad del camino hacia Dios, que solo puede ser abierto por el Mesías. Los cristianos creen que este Mesías es Jesús, quien ya ha entrado una vez por esta puerta durante su entrada triunfal en Jerusalén. La espera de su regreso, cuando abrirá nuevamente la puerta, se convierte en un tema central en la teología cristiana, representando la culminación del plan de salvación. Ezequiel 44:3 añade que
El príncipe, por ser el príncipe, se sentará en ella para comer pan delante del Señor. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por el mismo camino saldrá. Esta descripción refuerza la idea de que solo una figura divinamente ungida, como Jesús, tiene el derecho y la autoridad para abrir y usar esta puerta. Este pasaje se ha convertido en una fuente de esperanza y expectativa para los creyentes, quienes ven en él una promesa de redención y restauración. La profecía de Ezequiel también destaca la santidad de la puerta y su conexión con la presencia divina. En el contexto del Antiguo Testamento, el templo y sus puertas eran considerados lugares sagrados, donde la presencia de Dios se manifestaba de manera. Para los cristianos, Jesús es visto como el cumplimiento de las antiguas profecías del Antiguo Testamento. Su entrada a Jerusalén a través de la Puerta Dorada durante el Domingo de Ramos es interpretada como la realización de las profecías mesiánicas, en particular la de Zacarías 9:9, que predice la llegada de un rey justo y victorioso montado en un burro. Este evento es celebrado en la liturgia cristiana como una afirmación de la identidad mesiánica de Jesús. La conexión entre Jesús y la Puerta Dorada no se limita solo a su entrada triunfal. La profecía de Ezequiel 44:1-3, que habla de una puerta que debe permanecer cerrada hasta que el Señor regrese, es vista como una referencia directa a Jesús. Los cristianos creen que esta puerta se abrirá nuevamente cuando Jesús regrese en gloria, cumpliendo así la promesa de su segunda venida y la redención final de la humanidad. El Nuevo Testamento también refuerza esta conexión. En Juan 14:6, Jesús declara: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta declaración subraya la exclusividad de Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. La Puerta Dorada, sellada hasta su regreso, simboliza esta verdad, recordando a los creyentes la importancia de esperar y prepararse para su segunda venida. La figura de Jesús como el buen pastor en Juan 10:11-14, quien guía a sus ovejas y les ofrece protección, se relaciona con el simbolismo de la puerta. Jesús es descrito como la puerta por la cual las ovejas entran y encuentran seguridad, refiriéndose nuevamente a Juan 10:9. Este simbolismo destaca la protección y la salvación que Jesús ofrece a sus seguidores, y cómo su regreso abrirá la puerta hacia el cumplimiento de las promesas divinas. En Juan 14:6, Jesús hace una de sus declaraciones más poderosas y exclusivas: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta afirmación se convierte en un pilar fundamental de la fe cristiana, enfatizando que la salvación y el acceso a Dios solo se logran a través de Jesús. Este versículo es frecuentemente citado para destacar la centralidad de Cristo en la doctrina cristiana y su rol como el único mediador entre Dios y la humanidad. El simbolismo de la Puerta Dorada se alinea perfectamente con esta declaración. Al estar sellada hasta la segunda venida de Cristo, la puerta representa el único camino hacia la redención que Jesús ofrece. Los creyentes ven en esta puerta cerrada un recordatorio constante de que solo a través de Jesús se puede acceder a la presencia de Dios. Esta espera de la apertura de la puerta se convierte en una metáfora de la espera espiritual por el cumplimiento de las promesas divinas. La exclusividad de Jesús como el camino hacia la salvación también resuena en otros pasajes del Nuevo Testamento. En Hechos 4:12 se afirma que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta enseñanza refuerza la idea de que Jesús es el único mediador, y la puerta dorada, que solo Él puede abrir, simboliza esta verdad de manera tangible.
Además, el concepto de Jesús como la vida se relaciona con la esperanza de la vida eterna que ofrece a sus seguidores. En Juan 11, 25, 26, Jesús dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La puerta dorada, en su estado sellado, es un símbolo de la espera de esta vida eterna prometida, que se manifestará plenamente cuando Cristo regrese y abra la puerta hacia el reino de Dios. El cierre de la puerta dorada tiene un profundo significado tanto histórico como teológico. Ordenado por el sultán Solimán el Magnífico en 1541, el cierre fue inicialmente una medida de protección y control sobre Jerusalén. Sin embargo, este acto ha adquirido un significado más amplio en el contexto de las creencias religiosas y las profecías bíblicas. La puerta cerrada simboliza la espera y la preparación para el regreso del Mesías, un tema central en la teología cristiana. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Desde una perspectiva teológica, la puerta dorada cerrada se interpreta como un cumplimiento parcial de la profecía de Ezequiel 44:1-3, que declara que la puerta debe permanecer cerrada porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Para los cristianos, esto se refiere a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y anticipa su segunda venida. La puerta cerrada es un recordatorio de que el camino hacia Dios está sellado hasta que Jesús regrese para abrirlo de nuevo. El cierre de la puerta también tiene implicaciones simbólicas en términos de exclusividad y santidad. La puerta, que permanece cerrada hasta el momento adecuado, simboliza la santidad del camino hacia Dios, un camino que solo puede ser abierto por el Mesías. Este simbolismo refuerza la enseñanza de que la salvación y el acceso a la presencia divina son exclusivos a través de Jesús, quien es descrito en Juan 10:9 como la puerta a través de la cual los creyentes deben entrar. El cierre de la puerta refleja la intersección de política y religión en la historia de Jerusalén. La decisión de Solimán de sellar la puerta y construir un cementerio frente a ella fue tanto un acto de control político como un intento de influir en las expectativas religiosas. Este acto ha dejado una huella duradera en la percepción y la interpretación de la puerta dorada, convirtiéndola en un símbolo potente de la espera y la anticipación del cumplimiento de las promesas divinas. La segunda venida de Jesús es anticipada como un momento trascendental en la fe cristiana. Este evento, esperado con gran fervor y esperanza, marca la culminación del plan de salvación de Dios y el establecimiento de su reino en la tierra. Los creyentes esperan que Jesús regrese en gloria y majestad, abriendo la puerta dorada y cumpliendo así las profecías bíblicas. Este evento se describe en Mateo 24:30, donde se menciona que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La espera de la segunda venida está llena de esperanza y anticipación.
Los cristianos creen que este evento traerá la redención final y la restauración de todas las cosas. La puerta dorada, en su estado sellado, se convierte en un símbolo tangible de esta espera, recordando a los creyentes la importancia de vivir en preparación espiritual. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, se promete que el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La apertura de la puerta dorada en la segunda venida de Jesús también es vista como una señal de juicio y justicia divina. En Apocalipsis 19, 11, 16 se describe a Jesús regresando como un guerrero justo, trayendo justicia y estableciendo su reino. Esta visión de la segunda venida refuerza la idea de que la puerta sellada se abrirá para dar paso al Rey justo y victorioso, cumpliendo las promesas de redención y juicio. La segunda venida también destaca la intersección entre lo terrenal y lo divino. La puerta dorada, que permanece cerrada hasta el regreso de Jesús, simboliza esta conexión entre el cielo y la tierra. Los creyentes ven en la puerta una representación física de la promesa de Dios y su apertura en la segunda venida será vista como la manifestación final de la gloria divina y la realización del plan de salvación. Este momento trascendental es, por lo tanto, central en la fe cristiana y en la narrativa de la puerta dorada. Jerusalén es una ciudad de enorme importancia histórica y religiosa para varias tradiciones de fe, incluyendo el judaísmo, el cristianismo y el islam. Situada en una encrucijada de culturas y civilizaciones, Jerusalén ha sido un centro de peregrinación, conflicto y devoción durante milenios. Su historia rica y compleja se refleja en sus monumentos, sus calles antiguas y, por supuesto, en estructuras emblemáticas como la Puerta Dorada. Para los judíos, Jerusalén es la ciudad santa donde se encontraba el Templo de Salomón, el lugar más sagrado de su fe. La ciudad es mencionada numerosas veces en el Antiguo Testamento y es el centro de muchas profecías mesiánicas. La Puerta Dorada, que se cree que conduce directamente al sitio del antiguo templo, tiene un significado especial, ya que se espera que el Mesías entre por esta puerta cuando llegue el tiempo de la redención. En el cristianismo, Jerusalén es igualmente crucial, ya que es el lugar donde Jesús vivió, predicó, murió y resucitó. La entrada triunfal de Jesús a través de la Puerta Dorada durante el Domingo de Ramos es un evento celebrado y recordado por los cristianos en todo el mundo. La ciudad, y en particular la Puerta Dorada, está llena de simbolismo para los creyentes que esperan su segunda venida y la apertura de la puerta como señal de la culminación del plan de salvación. El Islam también considera a Jerusalén una ciudad sagrada. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma ascendió al cielo desde la explanada de las mezquitas en Jerusalén durante el Isra y el Miraj. La Puerta Dorada, conocida en árabe como Bab al-Dahabi o Bab al-Rahma, también tiene un significado especial para los musulmanes. El cierre de la puerta por Solimán el Magnífico refleja esta importancia, al tratar de prevenir la entrada de un falso Mesías y mantener la santidad del lugar. La Puerta Dorada es un símbolo poderoso de la promesa de Dios y la esperanza de las personas en la redención y la salvación. En la tradición cristiana, la puerta cerrada representa la espera de la segunda venida de Jesús, quien traerá consigo la salvación y el cumplimiento de las promesas divinas. Esta esperanza se basa en las enseñanzas bíblicas, como las encontradas en 1 Corintios 15, 51-52, donde se promete la resurrección y la transformación de los creyentes en un abrir y cerrar de ojos. La promesa de Dios de redención es un tema central en la Biblia, y la Puerta Dorada sirve como un recordatorio tangible de esta promesa.
En Jeremías 29:11 se nos asegura que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Esta esperanza es la que sostiene a los creyentes mientras esperan el regreso de Cristo y la apertura de la puerta, que simboliza la entrada al reino de Dios y la realización de su plan divino. Para los judíos, la promesa de la llegada del Mesías está profundamente entrelazada con la puerta dorada. La espera de su apertura simboliza la llegada de una nueva era de paz y justicia. Esta esperanza mesiánica es un tema recurrente en los escritos proféticos del Antiguo Testamento, como en Isaías 9:6-7, donde se habla del advenimiento de un gobernante justo y pacífico que establecerá su reino sobre el trono de David. La esperanza de las personas no es solo un concepto teológico, sino que también se manifiesta en su vida diaria y en su fe. La puerta dorada, sellada pero llena de promesa, inspira a los creyentes a vivir con fe y anticipación. Es un recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades y los desafíos, hay una promesa de redención y un futuro mejor asegurado por Dios. Esta esperanza motiva a los fieles a perseverar y mantener su fe viva, esperando el día en que la puerta se abra y las promesas divinas se cumplan. La historia temprana de la Puerta Dorada se remonta a tiempos antiguos, siendo una de las 8 puertas principales que rodean la ciudad antigua de Jerusalén. Esta puerta, también conocida como la Puerta Oriental, mira hacia el Monte de los Olivos y se cree que fue construida alrededor del año 520 después de Cristo, durante el siglo VI, o posiblemente más tarde en ese siglo. Su ubicación y su estructura la han convertido en un punto de interés tanto histórico como religioso. La Puerta Dorada ha pasado por varias etapas de construcción y reconstrucción a lo largo de los siglos. Originalmente pudo haber sido una puerta importante durante el período bizantino, diseñada para facilitar el acceso al área del templo. La estructura que vemos hoy en día fue construida sobre los restos de una puerta anterior, que también tenía una importancia significativa para las personas que vivían en Jerusalén en ese momento. El nombre hebreo de la Puerta Dorada es Sha'ar Harachamim, o Puerta de la Misericordia, y en las narrativas cristianas se le conoce como la Puerta Dorada. Este nombre refleja su importancia espiritual y su conexión con las promesas de redención y misericordia de Dios. Los judíos rezaban cerca de esta puerta para estar lo más cerca posible del sitio más sagrado, el Templo de Jerusalén, que se encontraba en las proximidades. A lo largo de su historia, la Puerta Dorada ha sido testigo de numerosos eventos significativos y ha jugado un papel crucial en la defensa y la espiritualidad de Jerusalén. Su cierre en 1541 por el sultán Solimán el Magnífico es solo uno de los muchos eventos que han marcado su historia. Cada etapa de su existencia añade una capa de significado y simbolismo, reforzando su importancia continua en la historia y la fe de las personas que consideran a Jerusalén como una ciudad sagrada. La construcción de la Puerta Dorada, según algunas investigaciones, se remonta al período bizantino, aproximadamente en el siglo VI. Esta puerta, parte integral de las murallas que rodean Jerusalén, ha sido reconstruida y modificada varias veces a lo largo de los siglos. Su arquitectura refleja diferentes influencias y estilos, evidenciando su importancia estratégica y religiosa a lo largo de la historia. El cierre de la puerta en 1541 por el sultán otomano Solimán el Magnífico es uno de los eventos más significativos en su historia reciente. Solimán, reconocido por su habilidad como estratega y constructor, decidió sellar la puerta como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer las defensas de Jerusalén.
Este acto no solo tenía una motivación militar, sino también un profundo simbolismo religioso, intentando prevenir la entrada del Mesías judío según algunas interpretaciones. Además del sellado, Solimán ordenó la construcción de un cementerio frente a la puerta, añadiendo otra capa de protección simbólica. En la tradición judía, un sacerdote no puede entrar en un cementerio sin contaminarse ritualmente, lo que añadiría un obstáculo adicional para cualquier figura mesiánica. Esta medida refleja la complejidad de la intersección entre la política, la religión y la arquitectura en la Jerusalén de la época. La puerta, tal como se ve hoy, es una mezcla de diferentes periodos y estilos arquitectónicos. Las investigaciones arqueológicas han revelado que su estructura actual se asienta sobre restos de una puerta anterior, lo que sugiere una larga historia de uso y modificación. Este continuo proceso de construcción y reconstrucción refleja los cambios políticos y religiosos en Jerusalén y cómo la Puerta Dorada ha mantenido su relevancia y significado a lo largo del tiempo. Las investigaciones arqueológicas han desempeñado un papel crucial en el entendimiento de la Puerta Dorada y su historia. A lo largo de los años, varios arqueólogos han estudiado esta estructura, revelando detalles fascinantes sobre su construcción y las diferentes fases de su uso. Estos hallazgos han proporcionado una visión más profunda de la importancia de la puerta y su rol en la historia de Jerusalén. Una de las principales conclusiones de estas investigaciones es que la Puerta Dorada actual fue construida sobre los restos de una puerta más antigua. Esta puerta anterior probablemente data del periodo del primer templo, lo que sugiere que el sitio ha sido de importancia estratégica y religiosa durante milenios. Las excavaciones han revelado restos de arcos y estructuras subterráneas, indicando una compleja historia de construcción y reconstrucción. Las restricciones impuestas por las autoridades religiosas y políticas han limitado en algunos casos las investigaciones arqueológicas en torno a la Puerta Dorada. Sin embargo, los estudios realizados han sido suficientes para confirmar la existencia de múltiples capas de construcción, cada una representando diferentes periodos históricos. Estas capas ofrecen una rica narrativa de la evolución de la puerta y su continuo significado para las diferentes comunidades religiosas. Los hallazgos arqueológicos también han contribuido a la comprensión del contexto histórico y cultural de la Puerta Dorada. Los objetos encontrados en las excavaciones, como cerámica, inscripciones y restos de edificaciones, ayudan a reconstruir la vida y las prácticas religiosas de las personas que vivieron en Jerusalén a lo largo de los siglos. Esta información es invaluable para los historiadores y teólogos que buscan entender mejor la relevancia de la puerta en el pasado y su significado continuo en la actualidad. La Puerta Dorada es una de las 8 puertas principales que forman parte de las murallas que rodean la ciudad antigua de Jerusalén. Estas murallas, que han sido reconstruidas y fortificadas en varias ocasiones a lo largo de la historia, son un testimonio de la importancia estratégica y religiosa de la ciudad. La Puerta Dorada, situada en el muro oriental, es especialmente significativa debido a su orientación hacia el Monte de los Olivos y su conexión con numerosas profecías bíblicas. Las murallas de Jerusalén, tal como existen hoy, fueron en gran parte reconstruidas por el sultán Solimán el Magnífico en el siglo XVI. Este ambicioso proyecto tenía como objetivo fortalecer la defensa de la ciudad y restaurar su prestigio. La Puerta Dorada fue sellada durante esta reconstrucción, reflejando tanto preocupaciones militares como simbolismo religioso. Las murallas y sus puertas han jugado un papel crucial en la protección de Jerusalén y en la regulación del acceso a la ciudad. La Puerta Dorada, al igual que otras puertas de las murallas,
Ha sido un punto de entrada y salida importante para peregrinos y visitantes a lo largo de los siglos. Cada puerta tiene su propia historia y significado, y la Puerta Dorada es única por su asociación con las profecías mesiánicas y su estado sellado. Esta puerta no solo servía como un acceso físico a la ciudad, sino también como un símbolo espiritual y profético para las personas que esperaban el cumplimiento de las promesas divinas. El contexto de las murallas de Jerusalén y sus puertas proporciona una visión más amplia de la importancia de la Puerta Dorada. Estas murallas han sido testigos de numerosos eventos históricos y han sido objeto de muchas interpretaciones religiosas y culturales. La Puerta Dorada, en particular, sigue siendo un punto focal en la narrativa de Jerusalén, representando la intersección de lo terrenal y lo divino, y la espera continua de la redención y el cumplimiento de las promesas bíblicas. La puerta de Susa, mencionada en textos antiguos, tenía una función especial relacionada con las actividades del sumo sacerdote en el Templo de Jerusalén. Según la tradición, esta puerta no era accesible para el público en general, sino que estaba reservada para el uso del sumo sacerdote y sus asistentes. Esta puerta se utilizaba durante ceremonias específicas, como la de la vaca roja y el chivo expiatorio en Yom Kippur, donde se realizaban rituales de purificación. El simbolismo de la puerta de Susa es significativo, ya que representa la exclusividad y santidad de las actividades del sumo sacerdote. Estos rituales eran esenciales para la purificación del pueblo y la renovación de su relación con Dios. La puerta, por tanto, servía como un punto de transición entre lo común y lo sagrado, marcando el inicio de actos de gran importancia espiritual y religiosa. La ubicación de la Puerta de Susa en el muro oriental del templo también tiene un profundo simbolismo. Este muro está alineado con el Monte de los Olivos, creando una conexión directa entre el lugar de sacrificio y el lugar de redención futura, según las profecías. La relación entre la Puerta de Susa y la Puerta Dorada, aunque distintas en su uso y significado, subraya la importancia del muro oriental en la narrativa religiosa de Jerusalén. Aunque la Puerta de Susa ya no existe en su forma original, su legado perdura en las tradiciones y enseñanzas judías. Los estudiosos han encontrado referencias a esta puerta en textos antiguos como la Mishnah, que proporciona detalles sobre su uso y su significado ritual. Estas referencias ayudan a contextualizar la importancia de las puertas del muro oriental y su papel en la historia religiosa de Jerusalén. La Puerta Dorada ha experimentado varios periodos de apertura y cierre a lo largo de su historia, cada uno de ellos reflejando cambios en el control político y las prioridades religiosas de Jerusalén. Durante las cruzadas, la puerta fue reabierta por los cruzados en 1102, después de haber sido cerrada por los musulmanes en 810. Esta apertura permitió el acceso de los peregrinos cristianos al área del templo y marcó un período de dominación cristiana en la ciudad. Sin embargo, la situación cambió nuevamente cuando Saladino reconquistó Jerusalén en 1187 y volvió a sellar la Puerta Dorada. Este cierre reflejaba el esfuerzo por reafirmar el control musulmán sobre la ciudad y proteger sus lugares sagrados. La puerta permaneció cerrada durante varios siglos, hasta que el sultán otomano Solimán el Magnífico la reconstruyó junto con las murallas de la ciudad y la selló definitivamente en 1541. El cierre definitivo de la puerta por Solimán no solo fue una medida de seguridad, sino también un acto cargado de simbolismo religioso. Al sellar la puerta, Solimán intentaba prevenir la entrada de un falso Mesías, según las creencias de la época. Este acto consolidó la puerta como un símbolo de la espera mesiánica y la protección divina sobre Jerusalén.
A lo largo de estos periodos de apertura y cierre, la Puerta Dorada ha mantenido su relevancia tanto para los gobernantes como para los creyentes. Cada cambio en su estado ha reflejado las tensiones y aspiraciones de quienes controlaban Jerusalén en ese momento. La puerta sigue siendo un símbolo potente de la historia compleja y rica de la ciudad, y su estado actual, como estructura sellada, continúa inspirando debate y reflexión. El cementerio musulmán, ubicado frente a la Puerta Dorada, fue una de las medidas implementadas por el sultán Solimán el Magnífico para prevenir la llegada de un falso Mesías. Según la tradición judía, un sacerdote no puede entrar en un cementerio sin contaminarse ritualmente, lo que habría añadido un obstáculo adicional para cualquier figura mesiánica que intentara ingresar a Jerusalén a través de esta puerta. Esta estrategia de Solimán se basaba en una comprensión de las leyes de pureza judías, específicamente las relacionadas con la tumba y el contacto con los muertos. La construcción del cementerio reflejaba una intersección de consideraciones religiosas y políticas, utilizando la geografía y las prácticas religiosas para controlar el acceso a la ciudad sagrada y protegerla de posibles amenazas. El cementerio musulmán no solo sirvió como una barrera física, sino también como un símbolo del control musulmán sobre Jerusalén. Este acto de Solimán fue interpretado por muchos como una forma de cumplimiento de la profecía de Ezequiel 44:1-3, que declara que la puerta permanecerá cerrada hasta la llegada del Mesías. Así, el cementerio se convirtió en parte de la narrativa religiosa y profética en torno a la Puerta Dorada. Hoy en día, el cementerio musulmán sigue siendo un lugar de interés tanto para los creyentes como para los estudiosos. Su existencia frente a la Puerta Dorada añade una capa adicional de significado a esta estructura ya de por sí cargada de simbolismo. A medida que los visitantes y peregrinos contemplan la puerta sellada y el cementerio adyacente, se enfrentan a la compleja historia de Jerusalén y las múltiples capas de interpretación que la rodean. En tiempos modernos, la Puerta Dorada y su entorno han sido objeto de diversas intervenciones y disputas. Las autoridades israelíes cerraron la entrada a la Puerta Dorada en el Monte del Templo en 2003. Debido a preocupaciones de seguridad y la conexión del grupo que gestionaba el área con Hamás. Esta acción reflejaba las continuas tensiones en torno a este lugar sagrado y la necesidad de mantener el control y la seguridad en la zona. Las restricciones en las excavaciones arqueológicas también han sido un tema de debate. Las autoridades musulmanas que administran el Monte del Templo han limitado las excavaciones, lo que ha dificultado el estudio detallado de la Puerta Dorada y sus estructuras subterráneas. Esta limitación ha generado controversia entre los arqueólogos e historiadores que buscan entender mejor la historia y el significado de la puerta. A pesar de estas restricciones, algunas investigaciones han logrado arrojar luz sobre la historia de la Puerta Dorada. Los estudios han revelado detalles sobre las diferentes etapas de construcción y las estructuras anteriores en el sitio. Estos hallazgos han proporcionado una visión más completa de la evolución de la puerta y su importancia a lo largo del tiempo, destacando su papel en la historia religiosa y política de Jerusalén. En febrero de 2019, el interior de la Puerta Dorada fue abierto para los fieles musulmanes desde el Monte del Templo, aunque la propia puerta permaneció cerrada. Este evento subrayó la continua relevancia de la Puerta Dorada en la práctica religiosa contemporánea y su papel como símbolo de las complejas relaciones entre las diferentes comunidades religiosas en Jerusalén. Las intervenciones modernas en la Puerta Dorada y su entorno reflejan la persistencia de su significado histórico y espiritual.
La profecía de Ezequiel 44:1-3 es fundamental para la interpretación cristiana de la puerta dorada. Este pasaje describe cómo la puerta oriental del templo debe permanecer cerrada porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Para los cristianos, esta entrada se refiere a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y la puerta cerrada simboliza la espera de su segunda venida, cuando la puerta se abrirá nuevamente. La interpretación de esta profecía ha sido objeto de numerosos debates y estudios teológicos. Algunos exégetas ven la puerta cerrada como un símbolo de la exclusividad de Cristo como el único camino hacia Dios, mientras que otros interpretan el cierre como una indicación de la santidad y la protección divina sobre Jerusalén. En cualquier caso, la profecía refuerza la importancia de la puerta dorada en la narrativa de la redención y la salvación. Además, la profecía de Ezequiel ha influido en la percepción histórica y religiosa de la puerta dorada. Durante siglos, los creyentes han visto el estado sellado de la puerta como una confirmación de la profecía y un recordatorio de la promesa divina. Este simbolismo ha mantenido viva la esperanza de la segunda venida de Cristo y la eventual apertura de la puerta como un evento trascendental en la historia de la salvación. La interpretación de la profecía también ha tenido implicaciones prácticas y políticas. La decisión de sellar la puerta por parte de Solimán el Magnífico fue vista por algunos como un intento de cumplir con la profecía y prevenir la llegada de un falso Mesías. Este acto refleja cómo las creencias religiosas y las interpretaciones proféticas pueden influir en decisiones políticas y arquitectónicas, consolidando la puerta dorada como un símbolo de la intersección entre la fe y el poder. La puerta dorada es vista por muchos creyentes como un presagio del reino milenario descrito en el Apocalipsis. Según esta visión, la apertura de la puerta marcará el comienzo del reinado de 1000 años de Cristo en la tierra, un periodo de paz y justicia según las escrituras cristianas. Este reinado se describe en Apocalipsis 21:6, donde se menciona que Cristo reinará con sus santos durante 1000 años, estableciendo su reino divino. La relación entre la puerta dorada y el reino milenario se basa en la interpretación de diversas profecías bíblicas. Además de Ezequiel 44:1-3, otras escrituras, como Zacarías 14:4, que describe el regreso del Señor al Monte de los Olivos, refuerzan la conexión entre la puerta y los eventos del fin de los tiempos. La espera de la apertura de la puerta simboliza la anticipación de este reinado glorioso y la realización de las promesas divinas. El simbolismo de la puerta como presagio del reino milenario también influye en la práctica y la vida espiritual de los creyentes. La espera de la apertura de la puerta inspira a los cristianos a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, mostrando amor, justicia y misericordia en sus acciones diarias. Este simbolismo refuerza la importancia de la fe y la preparación espiritual en la vida cristiana. La puerta dorada, sellada pero llena de promesa, sigue siendo un recordatorio constante de la esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas. Aunque la puerta permanece cerrada, su eventual apertura es vista como una señal de la llegada del reino milenario y la manifestación final de la justicia y la paz divinas. Este simbolismo mantiene viva la fe y la esperanza de los creyentes, esperando con anticipación el día en que la puerta se abra y el reino de Dios sea establecido en la tierra. En el cristianismo, la puerta dorada tiene un significado profundamente mesiánico. Se cree que esta puerta, actualmente sellada, se abrirá cuando Jesús regrese en su segunda venida. Esta creencia está basada en la interpretación de varias profecías bíblicas, incluyendo la de Ezequiel 44:1-3, que declara que la puerta oriental debe permanecer cerrada porque
El Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Esta entrada se asocia con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como se narra en los Evangelios. La puerta dorada también está relacionada con la expectativa del juicio final y la redención. Según la enseñanza cristiana, la segunda venida de Jesús traerá consigo el juicio de los vivos y los muertos, y la puerta dorada se abrirá como señal de este evento. Esta expectativa se basa en pasajes del Nuevo Testamento, como Mateo 24, 30, 31, que describe la venida del Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria, y Apocalipsis 19, 11, 16, que presenta a Cristo regresando como un juez justo y victorioso. El significado mesiánico de la puerta dorada también influye en la liturgia y la espiritualidad cristianas. La puerta simboliza la entrada al reino de Dios, un acceso que solo puede ser otorgado por Jesús. Esta idea se refuerza en Juan 10:9, donde Jesús se describe a sí mismo como la puerta por la cual las ovejas deben entrar para ser salvas. Esta metáfora subraya la exclusividad de Cristo como el mediador de la salvación y el acceso al Padre. Además, la espera de la apertura de la puerta dorada inspira a los cristianos a vivir en preparación para la segunda venida de Cristo. Esta espera activa se refleja en la exhortación de Jesús en Lucas 12, 35, 40, donde llama a sus seguidores a estar preparados y vigilantes. La puerta dorada, en su estado sellado, sirve como un recordatorio constante de esta preparación, motivando a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios mientras esperan la manifestación de las promesas divinas. La puerta dorada de Jerusalén emerge como algo más que una estructura física. Encarna una intersección cautivadora de historia, profecía y fe. Su narrativa, desde el sellado estratégico por el sultán Solimán hasta las profecías bíblicas de Ezequiel, desentraña capas de significado profundamente arraigadas en las tradiciones religiosas. Histórica y teológicamente, esta puerta ocupa un lugar destacado en el paisaje de la ciudad, siendo testigo de eventos cruciales y convirtiéndose en un símbolo que trasciende su existencia física. El estado sellado de la puerta dorada refleja la espera y la esperanza de millones de creyentes. Para los cristianos, representa la anticipación de la segunda venida de Cristo y el cumplimiento de las promesas divinas. En el judaísmo, la puerta está asociada con la llegada del Mesías, mientras que en el Islam es vista como un lugar de significancia espiritual y de protección divina. Cada tradición encuentra en la puerta dorada un reflejo de sus aspiraciones y promesas espirituales. El simbolismo de la puerta dorada no solo se limita a su contexto religioso, también ha influido en decisiones políticas y arquitectónicas a lo largo de los siglos, reflejando la compleja intersección entre fe y poder en Jerusalén. Las medidas tomadas por diversos gobernantes para sellar, proteger o controlar la puerta han dejado una marca duradera en su historia, subrayando su importancia continua en la narrativa de la ciudad. La puerta dorada sigue siendo un símbolo potente de la intersección entre lo terrenal y lo divino, capturando la imaginación de creyentes y académicos por igual. Su estado actual, cerrado pero lleno de promesas, inspira reflexión y esperanza. A medida que las generaciones futuras contemplen esta puerta, continuarán encontrando en ella un recordatorio de la espera, la promesa y la fe que ha definido su historia y su significado perdurable en el corazón de Jerusalén.